Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? Saludos, mi nombre es Guadalupe Guillén Pérez, estudiante de la Universidad Estatal a Distancia, en el Centro Universitario de Buenos Aires. En este pequeño podcast contaremos con la presencia, con la compañía de nuestra amiga y compañera Nincy Flores, a la cual contestaremos algunas de las preguntas e inquietudes acerca de los conceptos de derecho y educación, hablando sí de los principios básicos, pilares fundamentales, diferencias y semejanzas entre ambos conceptos. Por otra parte, se responderá cómo estos se encuentran dentro de la Constitución Política de Costa Rica y mencionaremos esos instrumentos legales a los cuales pueden acceder los docentes. Damos la bienvenida a nuestra amiga Nincy Flores. Sí, es un gusto compartir acá con su persona. Son únicamente 7 preguntas. Vamos a iniciar. ¿Cómo define usted el concepto de derecho? Efectivamente, en términos generales, se puede definir como un conjunto de medios que coadyuvan a la realización de los fines del hombre de acuerdo a su naturaleza. El derecho considerado como facultad de obrar, o sea, derecho subjetivo, se diferencia del conjunto de normas que regulan la vida del hombre que vive en sociedad y que se llama derecho objetivo. ¿Me puede mencionar las 3 fuentes de derecho existentes? Las tres fuentes del derecho existente, entre ellas está la ley. Es el precepto justo y estable promulgado por autoridad competente y reconocida. La segunda es la costumbre. Esta es la repetición de actos que consentidos por el legislador tienen fuerza de ley. Y por último, los principios generales, que son máximas jurídicas que el legislador admite como inspiración popular. ¿Cuáles son los principios básicos del derecho educativo? Los principios básicos del derecho educativo son la libertad de enseñanza, la libertad de pensamiento, la libertad de asociación y igual manera la libertad de culto o de religión. Finalmente, el respeto a los derechos humanos y el respeto a los valores del régimen democrático constitucional fortalecen el Estado social de derecho, es decir, todo lo relacionado con derechos individuales, sociales y políticos, el sufragio universal y secreto y el respeto a la dignidad humana. Todo esto mencionado por Morales. En la siguiente pregunta, me gustaría saber cuáles son los pilares fundamentales del derecho educativo. Entre esos pilares que nos está usted consultando, tenemos la libertad de enseñanza sujeta a la inspección del Estado.
También la obligatoriedad de la enseñanza, la gratuidad de enseñanza. Estos tres aspectos nos hacen ser un país dichoso porque se predica o se promulga esa gratuidad de la enseñanza. Se obliga a los padres de familia que manden a sus hijos principalmente los años escolares, es decir, del primero y segundo ciclo de la educación. Ya que hemos avanzado hasta este punto, ¿cuáles son las diferencias y semejanzas entre derecho y educación? Qué importante es la pregunta que nos acaba de hacer entre las diferencias, semejanzas entre ambos conceptos que estamos comentando en esta hora. Tenemos nosotros el derecho. Una de las diferencias ante la educación es que el derecho actúa en la vida de la sociedad, fomentándola y regulándola. En cambio, la educación es un proceso de perfeccionamiento, va más allá de embellecimiento del cuerpo y del alma. Entre las semejanzas tenemos lo que ambos conceptos o ambas ciencias sociales se originan en el hombre, son para reflexión, son integrales y buscan el crecimiento. Ahora, con respecto a la educación como derecho fundamental, ¿qué está escrito en la Constitución Política de nuestro país? Lo primero que hemos de comprender es que la Constitución Política es la ley principal de todo país, por lo cual marca la pauta de cómo debe de administrarse y desarrollarse un país. Ahora bien, según Morales, en 1844, en la Constitución Política de 1844, se otorga a la educación pública un marco legal constitucional con el artículo 180 de la Constitución Política de ese año, señalando, es un deber sagrado del gobierno poner todos los medios que están al alcance para ilustrar al pueblo. También Morales nos agrega que en la Constitución Política de 1869, la Carta Fundamental de ese año establece lo siguiente: la enseñanza primaria de ambos sexos es obligatoria, gratuita y costeada por el Estado. Finalmente, ¿cuáles son los instrumentos legales que pueden usar los docentes en caso de presentarse alguna circunstancia en su gestión educativa? Finalmente, Muy bien, en la Constitución Política de Costa Rica, ahí encuentra el docente su respaldo para trabajar con la población estudiantil, con la comunidad, con los padres, con los mismos compañeros. En el Código de la Educación número 181, también en la ley número 7727, resolución alterna de conflictos, ley número 7983, ley de protección del trabajador.
Y en las últimas dos leyes, número 1583, Estatuto del Servicio Civil, Ley de Carrera Docente y Ley Fundamental de Educación, número 2180. En estas leyes, el docente, con ellas puede ayudarse en su gestión educativa, en su diario papel como educador, en las problemáticas que se presenten, en las dificultades y en cualquier situación que requiera alguna solución por parte del docente, alguna intervención, para que se apegue a estas constituciones, a estos códigos, leyes que han sido establecidas, fundamentales para la educación. En conclusión, cada aspecto que se ha analizado en este podcast se considera fundamental para el ejercicio de la docencia, pues es de suma importancia tener conocimiento de los conceptos que hemos mencionado en este espacio. Somos una de las naciones bienaventuradas, dichosas, porque gozamos de grandes libertades y de múltiples derechos educativos a los cuales Bueno, acceden nuestros agradezco hijos su y con tiempo toda que me facilidad. permitió Sigamos exponer mi adelante punto. construyendo nuestro país.